La forma de desarrollar grandes sociedades es teniendo grandes líderes. Está en la mano de nosotros transformar el liderazgo de las personas, cualquiera que sea esta su posición, su puesto, su circunstancia social y económica, para lograr transformaciones en nuestro mundo, lograr mayor paz y con esto crear circunstancias posibles de mayor felicidad. Agradezco mucho la invitación a este foro y agradezco mucho que me permitan compartirles un poco de mi visión de lo que tenemos que hacer en los líderes de negocios, de instituciones y de organizaciones para poder hacer una transformación en nuestro planeta de manera sistemática y sistémica. Me parece que antes de cualquier presentación, tesis, es siempre muy importante conocernos, porque lo que puedan leer de una semblanza y de un currículum personal no es suficiente si no conocemos a la persona verdadera que hay atrás de esto. Así que me quiero presentar mucho más a detalle a continuación de quién soy realmente en la vida cotidiana. En primera, soy un amante del café y de las galletas, me fascinan, es una maravilla tener tan suculenta combinación. Aquí en México lo sopeamos, ¿no? La galleta la sopeamos, no sé si lo hagan ustedes, pero es un gusto culposo que tengo. Me encanta el ejercicio, me encanta el deporte extremo, me encanta la adrenalina, me gusta vivir emociones todo el tiempo, me encanta leer y sobre todo me encanta viajar y también visualizar cómo puede haber un mundo y un futuro diferente. Es un poquito también de quién soy. Eh, Tengo 35 años, bueno, hoy 34, en un par de semanas tendré 35 años y, y esto es lo que hay atrás de un currículum, las acciones reales. Uno de mis hobbies más fuertes en México y que cada día estamos replicando en todo el mundo es poder hablar sobre felicidad por medio de foros que organizamos en ciudades diferentes, donde personas locales que están haciendo un mejor mundo, haciéndolo más feliz, personas más resilientes, construyendo mejores emociones para su entorno. Creamos foros para que la gente los escuche y sean inspiradas. Este es mi pasatiempo. Y a nivel negocio me dedico a desarrollar cultura organizacional y a desarrollar a los líderes de empresas. Es un poquito de donde viene también la tesis de cómo desarrollar a líderes en el mundo y hacer un cambio planetario realmente. El tema de hoy fue inspirado por la importancia de entender que nuestros líderes son los elementos claves para construir a la nueva sociedad y a la nueva humanidad. Y cuando planteamos esta tesis de inicio, dijimos que esto se llamaría nuevos modelos de liderazgo para crear organizaciones e instituciones del siglo XXI que generen solidaridad, y paz. Sin embargo, en otras palabras, yo le he puesto que este tema se llama antilíderes. Personas que le están dando la contra a el planteamiento ordinario del éxito y de la construcción del mundo para buscar algo más sostenible, más sustentable en el tiempo. Les agradezco mucho una vez más que estén aquí escuchando esto y vamos a pasar a lo más relevante del tema. Me he visto retado en diferentes situaciones y circunstancias al explicarle a una persona que es cultura de paz que esta persona logra aterrizar el concepto y lo pueda profundizar y sobre todo materializar en conceptos eh, tangibles, manejables. Y por esto creo que es importante siempre volver a la definición de qué es cultura de paz, cuál es su origen y por qué. Y aunque yo estoy seguro que ustedes lo saben, me parece indispensable repetirlo. Y quiero hacer énfasis en dos cosas. ¿Qué es cultura de paz desde esta perspectiva definida de estudio académica, institucional? Pero también qué es cultura de paz para nuestros países latinoamericanos. ¿Qué es cultura de paz hoy en día para las circunstancias y retos del presente? Bien, definamos lo primero. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos.
Fue definida en una resolución de la ONU en 1995. Cultura de paz en la sociedad vendría a ser aquel estado de equilibrio que se da cuando todos los individuos en armonía practican la libertad, la solidaridad, la ayuda recíproca y el respeto mutuo. Esto es el concepto completo de cultura de paz. Y en muchos países o en muchas situaciones realmente nos es prácticamente obvio que esto tiene que suceder. Tan solo hace unos días platicaba con una gran amiga que me decía, Gonzalo, pues yo estoy en un café, estoy en un Starbucks, en una cafetería, y me levanto al baño y dejo mi computadora en el lugar. Nunca me preocupo qué va a pasar con la computadora, porque la realidad es que obviamos que de manera natural nuestro entorno, la persona que está enfrente, al lado, que tenemos conviviendo un rato en café, aunque sean unos desconocidos, vamos a recibir una ayuda de cuidar nuestras cosas materiales que se quedaron ahí. Esta obviedad que algunos vivimos con ella es cultura de paz y tener esta libertad de vivir en paz. Y posiblemente otras personas no se sientan en paz para pararse al sanitario en el momento que necesitan y dejar sus cosas y sus pertenencias en una mesa. Así podríamos definir cultura de paz en un ejemplo muy fácil y muy práctico. Ahora, ¿qué es cultura de paz en nuestros países? En los países latinoamericanos, puntualmente. En los países latinoamericanos que se encuentran en una transformación constante y eso la lleva a vivir incluso conflictos constantes. En Latinoamérica es encontrar esta armonía en cualquier situación y a pesar de las diferencias en los derechos de las mujeres y hombres tendría que haber equidad. En los derechos de la familia tendría que haber equidad. En los entornos sociales, dígase vecindades, trabajos, al interior de tu hogar, tendría que encontrarse esta armonía donde hablamos de libertad, de solidaridad, de ayuda recíproca y de respeto mutuo. Y podemos hacer énfasis todavía más en los hogares, que ahí es donde emana la primera fase de cultura de paz en los países latinoamericanos, en un fenómeno donde la unión familiar en Latinoamérica es muy poderosa, pero no necesariamente en todas las circunstancias da libertad y da ayuda recíproca. Pero es una gran desviación positiva tener familias tan unidas, tan poderosas en Latinoamérica. Y ahí encontramos cultura de paz. Ahora bien, como yo lo digo, al final del día, en estos días, la cultura de paz es hacer lo que se te antoja cuando se te antoja, siempre y cuando, estas letras son las letras chiquitas del contrato, siempre y cuando nunca dañemos nuestra integridad. No dañemos la integridad de las personas a nuestro alrededor y no dañemos la integridad de las personas que habitarán este planeta cuando tú y yo ya no estemos en él. Eso es buscar la paz y la cultura para todos, llevarla a una circunstancia de posible felicidad de cada persona en cada país de nuestro continente. Profundicemos mucho más en el tema, entremos abiertamente y gentilmente a poder armar una nueva estructura de líder del mundo actual que nos lleve no nada más al éxito convencional, sino que construya una economía, que construya un entorno, que construya circunstancias para que todos podamos encontrarnos en una mejor versión de éxito y así podamos hacer un cambio en nuestras organizaciones, instituciones, nuestros entornos, que nos abrace un poco más a trascender en las generaciones y no a estar pensando que dejaremos, si es que es posible dejar algo a las generaciones futuras. Estos nuevos modelos de liderazgo, por eso les llamo antilíderes, porque son estas personas que van a darnos la posibilidad de hacer algo diferente y adaptarse al siglo XXI, porque el mundo ha cambiado mucho y usar las mismas reglas del siglo XX no es suficiente para abordar los cambios del siglo XXI. Por eso creo
que necesitamos buscar a estos líderes que pongan a la naturaleza por encima de lo económico y de su economía personal, que pongan los valores por encima del éxito convencional, que pongan el amor por encima de su ego y de su reconocimiento personal como factor único de bienestar para ellos. Con esta visión y con estos líderes en nuestras organizaciones, instituciones y empresas, no solo podemos pensar en crear un mejor modelo de cultura de paz para las personas presentes, podemos llevarlo en construir un modelo que trascienda en lo sustentable y en lo sostenible para las generaciones futuras y que nos den la oportunidad de enfocarnos en las desviaciones positivas de la sociedad y dejar de administrar tanto tiempo en todo lo malo que hemos hecho. Hace algunas semanas una persona me invitó a hacer una reflexión. Gonzalo, si toda la energía que usamos para hablar de que el mundo no va a pasar del 2030 y que está muriendo, la usáramos para hacer acciones contundentes, para darle la vuelta al cambio climático, con seguridad lo haríamos. Y me llamó mucho atención su planteamiento, porque sugiere lo que en algunos foros, en psicología positiva organizacional, en psicología positiva, nos sugieren. Dejarnos de enfocarnos en lo malo y empezar a reorientar todo nuestro esfuerzo a las virtudes y valores que tiene nuestra sociedad, enaltecerlas y utilizarlas a favor del cambio. Vamos a tardar muchísimo, muchísimo en cambiar lo malo que tenemos como personas, como líderes, pero podemos rescatar todas las bondades que tenemos como individuos para acelerar los cambios. No es nuevo que en las organizaciones y en las instituciones ya estén sucediendo este tipo de situaciones. Ya hay algunas otras organizaciones que están empujando a ver con otra perspectiva al mundo. Entre ellas, Empresas B, que se enfoca a reducir la desigualdad en los salarios y en las organizaciones que a veces tenemos tan amplias con el efecto capitalista. O bien organizaciones como Capitalismo Consciente, una iniciativa maravillosa que nos plantea cómo lograr hacer sostenible una visión de negocio a través de enfocarnos 100% en el propósito trascendental de la organización y no solo pensar en generar rentabilidad de manera tradicional. ¿Podemos hacer un cambio? Claro que sí. ¿Podemos hacer una transformación en nuestras sociedades? Claro que sí. Pero tenemos que hacerlo con una visión de virtudes y valores que tenemos, potenciarlos y acelerarlo, porque nos surge hacerlo como sociedad. ¿Qué pasaría si cambiamos esta visión? ¿Qué pasaría si tan solo reorientáramos la forma de hacer negocios? ¿Qué pasaría si tan solo replanteáramos los objetivos de las organizaciones y elimináramos el éxito convencional que hemos planteado durante el siglo XX y lo replanteáramos hacia el futuro? Veamos algunos resultados de lo que puede suceder en estas circunstancias. Casi la mitad de la sociedad elige a las empresas como impulsores de soluciones para los problemas mundiales. Mi tesis sobre liderazgo en el siglo XXI no necesariamente es hablar de liderazgo político, sino hablar de estos líderes que están en las empresas que tienen en sus manos a cientos y cientos de personas para hacer un cambio social. Ahí es donde yo puedo incidir con un nuevo modelo de cultura de paz y es justo el que veremos a continuación. El 72% de los consumidores recomendarían una marca frente a otra por sus valores sociales. Es decir, de acuerdo a estos datos de capitalismo consciente, de Conscious Capitalism, no es nuevo ya. Es decir, ya no es un experimento a ver si sale replantear los valores del propósito. Ya es una muestra de que se puede hacer un cambio y que tiene resultados positivos para las empresas y a la vez a las instituciones y a la vez a las organizaciones. Muchas veces cuando me siento con empresarios, con CEOs de compañías, lo que les digo es, si no lo quieres hacer por convicción, tienes que hacerlo por conveniencia. Porque te va a dar mejores resultados, vas a tener una ventaja competitiva muy claridosa en frente de otras organizaciones. Ahora bien, las compañías conscientes obtienen 10 veces más rentabilidad en el índice bursátil a comparación de las que no son empresas conscientes, es decir, empresas que no están planteadas con un objetivo de propósito. Pero ¿cuáles son los factores que tendríamos que cambiar?
¿Cuáles son estos factores que tendríamos o conceptos que tenemos que cambiar en las organizaciones para reinventarlas? Bien, el antilíder tiene que impulsar sí o sí, cambiar la perspectiva de ganancias en la organización por una perspectiva de propósito. Cuando me pregunta alguien, oye, ¿qué es un propósito? Porque esta es la parte clave del arranque de un cambio en el modelo del siglo XXI. Pongámoslo como si fueran metas personales de vida. Dejemos atrás la organización, la institución. Imagínate que un día tú te levantas y dices, yo deseo tener un carro nuevo. Yo deseo tener una mesa nueva en mi casa. Yo deseo comer en tal lugar. Quiero ir a tal restaurante. Eso es una perspectiva de ganancias, ¿no? Solamente voy por lo que me da placer a mí. El propósito es identificar los valores y virtudes que tengo yo como líder y lo que puedo hacer para los demás poniéndolo al servicio. Si yo soy una persona que tiene la capacidad de alegrar a las personas, es mi capacidad a través de entregarle a los demás alegría. Eso es propósito. Sadhguru, citándolo, hace una referencia muy interesante al respecto de esto. Dice, el deseo es lo que me beneficia a mí. Es lo que hace que yo avance como persona en mi carrera profesional, en mi vida, en mis metas, lo cual no tiene nada de malo, tu planteamiento de metas. Pero la visión es aquello que hace que veamos por los demás durante el tiempo que estamos en este planeta y después. Eso es lo mismo que el propósito, poner nuestras virtudes y nuestros valores a servicio de los demás para crear un mejor entorno y en consecuencia darnos un mejor entorno a nosotros. Los antilíderes tienen que cambiar la visión total de jerarquías por vinculación en las organizaciones. Ya no sirve el formato jefe y el formato que alguien dirige. Necesitamos vincular y conectar a las personas con sus ideas. A esto yo le llamo construir en lugar de empleados o colaboradores, construir aliados dentro de la organización. Personas que van a competir contigo, personas que te van a decir que estás bien o que estás mal, pero personas que con valores van a buscar que el negocio sea más sostenible y más sustentable. Eso es muy importante. Por la otra parte, ¿qué otras cosas tienen que empoderar los líderes del siglo XXI? Este antilíder, olvidar el control de las personas. Ya no sirve que queramos controlar a las personas. Los medios de comunicación, las formas de comunicarnos, las formas de interactuar cambiaron tanto que el controlar a una persona en la organización, en la institución, en la sociedad, es antiproducente totalmente. De hecho, está comprobado que buscar este control hace que la gente se retraiga de buscar el cambio y el beneficio de la humanidad. Tenemos que ir a empoderarlos, a que ellos tomen el cambio de nuestra sociedad, a que ellos decidan tomar el cambio de nuestros negocios, a que ellos decidan producir en el negocio en conjunto. Si somos una institución política, tenemos que empoderar a que la gente tome el control de su entorno social. Si somos una organización sin fines de lucro, tenemos que recordarnos ser sustentables bajo el propósito y hacer que la gente sume al cambio. Eso es hacer una transformación que el antilíder tiene que tomar en sus manos e empujar estos nuevos preceptos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por último, tenemos que olvidar esta planeación larga, complicada y obesa que a veces es difícil ejecutar como estrategia y tenemos que ir a experimentar con nuestras desviaciones positivas, sacar el listado de las cosas buenas que tenemos y hacer experimentos con eso para avanzar como sociedad. Definitivamente ya no tenemos tanto tiempo como antes. Entonces el antilíder tiene que ir a empujar el experimento inmediato, rápido, rápido, rápido. Pero lo más importante que un antilíder tiene que ir a perseguir es la corresponsabilidad. Ya no se trata de yo líder en una posición, soy el responsable de que todo salga bien. Se trata de incentivar que las personas que siguen el sistema, que están en el sistema y el que le toca ser líder, incentive que los dos en comunión tenemos que ir a buscar resultados, tenemos que ir a salvar el planeta, tenemos que ir a salvar la sociedad, tenemos que ir a salvar nuestra vecindad, tenemos que ir a salvar nuestro hogar. La corresponsabilidad. Ahora, ¿qué es la corresponsabilidad? Es la forma de recordarle a las personas que si yo en mi casa
pongo un plato para comer, la persona que está sentada a la hora de comer agradece el plato. Y no nada más agradece el plato, lo come con respeto y lo levanta, lo limpia y suma al sistema. Y es lograr esta conciencia de que si la comida no estaba buena, no fue por culpa de quien la preparó, porque no es que queramos darle a nuestros hijos una mala comida. Tiene que ver con que el hijo va a respetar que tal vez hubo un error. Eso es corresponsabilidad. Hacernos todos cargo de ese error. Voy a dar un ejemplo más. Imagínate que tu esposa sale de la casa y golpea el carro del vecino de enfrente. Hay dos maneras de abordar esta situación. La primera es decirle a tu esposa que es una torpe y cómo pudo haber golpeado el carro de enfrente. Esa es una. Ese es un efecto con cero corresponsabilidad. La segunda es entender que el carro pertenece a la familia y decirle a tu esposa que entiende que fue un accidente y que tendremos que ir al vecino en conjunto y en equipo a hablar con él para resarcir el daño y posterior arreglar el de nosotros. Eso es corresponsabilidad. Así como suena en un hogar, tendríamos que construirlo en las organizaciones. Bien, estas son las cosas que tenemos que empujar en la organización, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer como líderes y cultivarnos a nosotros mismos? Bien, tenemos que cultivar 4 formas de ver el mundo. Algunas de estas las mencioné anteriormente. 1, resiliencia. Si no tenemos líderes resilientes en nuestras organizaciones, en nuestra sociedad, no vamos a poder avanzar en este nuevo mundo. Necesitamos personas capaces de reconocer que las reglas del juego han cambiado, que tal vez para ellos han cambiado y que es necesario una nueva forma de abordarlas, aceptar la nueva realidad y adaptarnos. Y con esa adaptación buscar las nuevas metas, volver a avanzar, volver a penetrar con nuestras ideas, volver a penetrar con nuestros negocios, volver a penetrar con nuestros valores. Necesitamos urgentemente líderes resilientes, no nada más en los puestos de liderazgo, sino a todas las personas que están en nuestra sociedad tienen que encontrar un mejor nivel emocional para levantarse del fracaso y de las situaciones que le han perjudicado para crear un mejor entorno, personas con mayor bienestar. Número 2, ya lo comentamos hace un momento, personas que no solamente deseen cosas, sino que tengan visión. Es decir, que piensen no nada más en lo que les beneficia a ellos, sino lo que les beneficiará a las personas en adelante. En México, y yo estoy casi seguro que en toda Latinoamérica, hay un dicho que dice, empieza por tu casa para hacer un cambio. Cada vez que escucho este dicho digo, ok, está muy bien esto, pero estamos en un mundo muy, muy necesitado de hacer un cambio mucho más fuerte. Y yo lo que les digo es, empieza por tu casa, pero ayuda al vecino de un lado, al vecino del otro lado, al de enfrente y al de atrás. Porque hay muchas personas con mucha fuerza haciéndole daño al planeta. Y nosotros, los que nada más queremos empezar por nuestra casa, tenemos que tener visión de no nada más cuidar nuestros deseos, sino ayudarle a nuestro entorno inmediato, por lo menos nuestra vecindad. Eso tiene que ser un líder. Si eres un líder de negocios, no nada más se trata por iniciar con la facturación y crear mayor rentabilidad para la compañía a nivel económico. La nueva rentabilidad es entender que cada cosa que hacemos en la organización tiene un impacto positivo en las personas que trabajan con nosotros, en nuestros proveedores y en nuestros clientes. En ese orden, las personas que trabajan con nosotros, en nuestros proveedores que son nuestros aliados y en nuestros clientes, hay que darles propósito, hay que darles valores a través de nuestros productos. Eso es la visión. Número 3, la compasión. La compasión es un nivel superior a la empatía. La empatía es la capacidad, evidentemente, de ver las emociones de los demás y entenderlas. La compasión es el deseo auténtico de hacer que alguien no se sienta mal, de hacer que alguien sea librado de las situaciones que le perjudican. Y bajo ese deseo podemos llegar a hacer que una persona se sienta mejor. Nos surgen más líderes compasivos para entender que una persona que hizo daño posiblemente la hizo sin conciencia.
Nos surgen más líderes compasivos para entender que en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en todo nuestro entorno, hay personas que viven depresión o que viven situaciones que les quitan el sueño verdaderamente. Necesitamos más líderes compasivos que puedan ver más allá de lo evidente y puedan ir a ayudarle a gente que normalmente no ve a esa persona necesitada, a esa persona que no tiene que comer. Estas son las primeras 3 cualidades que tiene que fomentar un líder del siglo XXI, un antilíder. Y la base de todo esto es la equidad. Cuando hablo de la equidad, no me refiero a que hay que fomentar el valor de la equidad como un tema de género solamente. Me refiero a que hay que fomentar el valor de la equidad en el liderazgo del siglo XXI como una formación para darle lo mismo a todos, desear lo mismo para todos, sean mujeres, sean hombres, sean personas con circunstancias diferentes, culturas diferentes, latinoamericanos diferentes, edades, lo que sea. A cada persona que esté en este mundo le tenemos que ayudar a desarrollar resiliencia, visión y compasión, con la misma energía, con el mismo respeto y con la misma equilibrio de circunstancias. Estos son los valores que tenemos que construir, las actitudes que tenemos que construir en el liderazgo del siglo XXI, en los antilíderes. Y en función de que creamos esto, podremos crear un nuevo modelo de visión de las organizaciones que se compromete a hacer un cambio social. Para mí este debería de ser el modelo de transformación. Primero, plantear un propósito en cada organización del mundo. Un propósito que atienda a la necesidad inmediata de las personas que pertenecen a la organización, pero que impacte a la necesidad externa de las organizaciones. Número 2, construir un plan de valor. Y cuando hablo de un plan de valor es reconstruir los valores que tiene la sociedad y la organización que le va a entregar al mundo. Hagamos un plan no nada más de propuesta de valor de un producto, sino tenemos que hacer un plan de valor de propuesta de cualidades que le tengamos que entregar al mundo para que sea mejor. Imagina que si tuvieras una estación de radio, tienes 2 opciones de hacer que esta estación de radio sea excelente o que sea con una visión del siglo XXI. Excelente sería buena programación, buena música, buenos comentarios, buenos locutores. Con una visión del siglo XXI sería con un enfoque positivo, con fomento al cambio, con fomento a la conciencia, con fomento a la transformación de nuestra sociedad a favor del hoy y del mañana. A esto le llamamos integrar el pensamiento, lo primero que ves en el triángulo en la parte superior. Para seguir haciendo cambio en nuestras organizaciones en el siglo XXI, tenemos que realmente construir estos antilíderes de los cuales estoy hablando. Estas personas que tienen la disposición, que tienen las agallas de confrontar el status quo y hacer un cambio trascendental. Y a ellos ayudarles a desarrollar sus emociones. Porque la inteligencia emocional y la adaptación cognitiva que tienen que tener es trascendental para abordar el siglo XXI. No, les digo que no, auditorio. No podemos seguir teniendo líderes en nuestros países y en nuestras empresas que no estén dispuestos a abordar las necesidades de este siglo y de esta era. Necesitamos líderes que estén dispuestos a abordar los retos de este siglo, pero aparte que estén dispuestos a entenderse como humanos y a desarrollar sus emociones para no reaccionar con violencia, para no reaccionar ante un ataque de manera inconsciente, sino poder razonar y tomar las mejores decisiones para la mayoría y no solamente para el beneficio propio. Número 3 que tenemos que hacer para construir estas nuevas organizaciones es la construcción de una nueva cultura. El antilíder tiene la capacidad de mover a la organización, pero lo siguiente que tenemos que hacer es que en el día a día, en estos ejemplos como la vecindad, como en tu casa, como en el hogar, cambiemos la forma de vivir. No, tampoco tú, como persona que estás en tu casa, tienes que quedarte con las prácticas de tu casa para toda la vida. Tienes que quedarte con los valores positivos, pero tienes que trascender lo que era negativo y cambiar la forma de comportamiento. Este es el nuevo modelo que necesitan empujar los antilíderes en nuestro mundo para crear una mejor cultura, una cultura de paz. De manera puntual, este modelo cuando lo construí enfocado a los líderes de organizaciones e instituciones.
pero sobre todo de compañías, de empresas, las que generan dinero, las que, de acuerdo al capitalismo consciente, la mitad de ellas, la población, confía en estas para hacer un cambio social. Pero hoy estoy convencido que construir también las organizaciones de gobierno con este enfoque, con seguridad podemos hacer un cambio social. Necesitamos también que nuestros presidentes, que nuestros alcaldes, que las personas en la vida cotidiana adopten este modelo, sean o dirijan a cientos de personas o miles, o solamente dirijan a su familia, o sean parte de una familia. Necesitamos abordar este modelo desde esta perspectiva. Cada vez que platico este modelo, la gente me dice, suena muy utópico, Gonzalo, ¿esto será posible? En primera instancia, por eso les doy los datos de capitalismo consciente, para que tengamos muy claro que esto es posible. Esta es la primera parte. Por eso les doy datos estadísticamente comprobados, tangibles, reales, de empresas que ya lo están viviendo. Pero me voy a despedir con esta pequeña anécdota. De la ciudad donde yo soy, de México, existe un pequeño restaurante, justo el que ven en la fotografía, que un día fui con mi pareja a comer. Y justo antes de pagar la cuenta, casi en todos lugares me parece que se acostumbra a dar propina. Y lo que siempre buscábamos dejar un 15% de propina y dejamos en la charola este dinero. Y la mesera se acercó con nosotros y nos dijo, nosotros no recibimos ninguna propina, lo cual nos pareció, como nos fue muy extraño porque prácticamente en todos los restaurantes de mi ciudad se paga propina, ¿no? Incluso de mi otra ciudad, también vivo en Ciudad de México. Y le preguntamos que por qué no aceptaban propina y nos dijo, lo que pasa es que nosotros somos parte de este restaurante y el dueño nos comparte utilidades semanales de lo que generamos en el restaurante. Dar buen servicio es parte de nuestra responsabilidad. No es algo que nos tengas que premiar. ¡Wow! Me quedé impresionado cuando escuché esto. Porque esto es justo el trabajo de construir corresponsabilidad en una organización. Sumándole a esto, el restaurante utiliza consumo local, productos responsables, productos orgánicos que no dañan el medio ambiente, es vegano. Centraron en dos cosas esenciales del negocio, en un propósito y en la gente, en su propia gente, que ha hecho que no nada más tengan un impacto en esas 5 mesas que tienen ahí, sino que hoy sea un ejemplo que les comparto a ustedes. Esto es construir organizaciones del siglo XXI. No se trata de las empresas gigantes, se trata desde el negocio local, desde tu casa, desde las instituciones, hasta llegar a los gobiernos. Les agradezco mucho y les deseo mucha paz y mucha felicidad.